Los 13 hijos del dragón verde. Título internacional The Heroic Ones. Título original cantonés Shisantai Bao. Es una película de producción hongkonesa de 1970, dirigida por Chang Che para la Shaw Brothers Studio, el coloso cinematográfico fundado por los hermanos Ran Ran y Ran Mi Shaw que en las décadas de los 60 y 70 dominó el mercado cinematográfico del Asia Oriental. La película se estrenó en Hong Kong el 14 de agosto de 1970, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos comerciales del bienio 1970-1972, superando en taquilla a numerosas producciones hollywoodenses contemporáneas, entre ellas títulos del calibre de Butch Cassidy and the Sundance Kid y Patton. Producida íntegramente en los estudios Shaw de Clearwater Bay, representa la primera gran obra de escala épica de la larga carrera del director y el punto de arranque de la célebre colaboración entre Chang Che, David Chiang y Ti Lung, destinada a generar algunos de los títulos más importantes del cine hongkonés de la década siguiente. Chang Che y el Triángulo de Hierro. Chang Che, nacido en Shanghái el 10 de febrero de 1923 y fallecido en Hong Kong el 22 de junio de 2002, es unánimemente reconocido como uno de los padres fundadores del cine de artes marciales de Hong Kong, hasta el punto de que la crítica especializada lo ha denominado el padrino del cine hongkonés. A lo largo de una carrera que abarca más de 3 décadas, dirigió más de 90 películas, casi todas para la Shaw Brothers, transitando desde el Wuxia Pian, el género de la espada y los caballeros errantes, hasta el Kung Fu Movie propiamente dicho, con incursiones en la épica histórica de época. Su sello estilístico es inmediatamente reconocible, un esteticismo de la violencia recorrido por una vena trágica de raigambre casi griega, en la que el héroe masculino, definido por el ideal confuciano de la lealtad y la ética caballeresca china, está destinado a sucumbir con estoica heroicidad, a menudo en un baño de sangre filmado con complacida lentitud. Los 13 hijos del dragón verde representa la primera gran colaboración sistemática entre Chang Che y lo que la crítica ha bautizado como el Triángulo de Hierro, el director y sus dos protegidos, David Chiang, Chiang Wei, y Ti Lung, Xier. David Chiang, ex doble de acción de la Shaw convertido en ídolo gracias a su intensidad dramática y a una agilidad fuera de lo común, interpreta al 13º hijo del Gran Khan, Lee Sung-ha-siao, el predilecto del padre. Ti Lung, actor de formación más tradicional, dotado de un físico imponente y de una presencia escénica de gran autoridad, conocido en Occidente sobre todo por su papel en A Better Tomorrow de Yong-woo, 1986, encarna a Shi Jin-si, el 11º hijo. Completan el reparto principal Ku Feng en el papel del Khan Lee Keyong y Li Lili. El guión es obra de Ni Kuang, colaborador habitual e incondicional de Chang Che. El contexto histórico y sus transposiciones cinematográficas. La historia narrada hunde sus raíces en uno de los episodios más convulsos de la historia china, la crisis terminal de la dinastía Tang, novena y penúltima de las grandes dinastías imperiales chinas, a finales del siglo IX de la Era Común. La estructura política del Imperio Tang, ya profundamente debilitada por la rebelión de An Lushan, 755 a 763, sufrió en torno al año 880 el golpe definitivo con la devastadora rebelión de Wang Chao, cuyo ejército de campesinos y jornaleros llegó a saquear la capital imperial Chang'an, la actual Xia, en 881. Un papel determinante en la pacificación de la rebelión lo desempeñó Li Keyong, caudillo de la tribu turca de los Satuo, leal a la causa Tang, que en 883 logró expulsar a Wang Chao de Chang'an. Sus 13 generales, hijos naturales o adoptivos, todos guerreros de extraordinario valor,
constituyeron el núcleo combativo de esta contraofensiva. La película construye su narración en torno a este grupo de héroes, poniendo en primer plano no tanto las batallas contra los rebeldes como las tensiones internas generadas por la envidia fraterna y la manipulación política. Es significativo observar cómo el texto fílmico opera una inversión sistemática respecto a las fuentes históricas. En la realidad, fue el propio Lee Kun-xiao, el personaje de David Chiang, quien traicionó a Lee Keyong, siendo ejecutado por este mediante descuartizamiento. En la película, ese destino recae en cambio sobre el protagonista, transformado en víctima inocente de una conspiración urdida por los hermanos celosos y el gobernador militar Su Wen de Bianliang. Esta transfiguración no es casual. Responde a la lógica del heroísmo trágico cara a Chang-che, que postula la inocencia del protagonista como condición necesaria para la catarsis del espectador. La estructura narrativa y los temas. La película se abre con la batalla conclusiva que pone fin a la rebelión de Wang Chao, ofreciendo al espectador una demostración inmediata de las cualidades marciales de los protagonistas, y en particular del joven Lee Sung-ha-xiao que derrota en combate singular al general enemigo Min, interpretado por un joven Yang Se, el futuro Bolo Yeung, en un papel secundario. El núcleo dramático se desplaza luego hacia la trama política. El gobernador Su Wen, personaje históricamente real y aquí representado como un traidor oportunista, teje una red de intrigas destinada a asesinar al Khan durante un banquete diplomático. Paralelamente, dos de los hijos, corroídos por la envidia hacia la predilección paterna por Lee Sung-ha-xiao, entran en la órbita de la conspiración, conduciendo a la captura y a la muerte atroz del protagonista, descuartizado vivo por decreto de los hermanos traidores. La venganza final, ejecutada por los supervivientes sin intervención de los soldados y por tanto bajo el signo de un código de honor puramente familiar, cierra el círculo narrativo en un epílogo que es al mismo tiempo catártico y profundamente melancólico. En el plano temático, la película se mueve dentro de las coordenadas de la épica masculina cara a Chang-che, articulada en torno al concepto de Yangan, es decir, la virilidad heroica como valor supremo. La lealtad filial y la fidelidad al vínculo de sangre, incluso adoptivo, constituyen el código moral de referencia, cuya violación por parte de los hermanos traidores genera la catástrofe. Se ha señalado en repetidas ocasiones cómo la estructura narrativa presenta evidentes analogías con los grandes temas de la tragedia clásica: la ibris de la envidia fraterna que subvierte el orden natural, la venganza como imperativo ético, la muerte del héroe inocente como sacrificio necesario. No resulta tampoco arbitrario evocar, como ha hecho algún comentarista, la saga bíblica de José y sus hermanos, estructuralmente análoga en la construcción del conflicto entre el predilecto y los hermanos celosos. El rodaje, anécdotas y crónica del set. Las fuentes chinas, en particular las fichas del Baidu Baike y los debates en el portal Douban, conservan una rica memoria anecdótica del rodaje, que se desarrolló en condiciones de extraordinaria dificultad durante el verano de 1970 en los estudios Shaw de Clearwater Bay, en un período de calor excepcional que causó la muerte de varios caballos empleados en las escenas de batalla. En ese sofocante contexto, David Chiang se enteró de haber ganado el premio al mejor actor en el Asia Pacific Film Festival, reaccionando con una impasibilidad que los testigos atribuyeron ora a su carácter distante, ora al agotamiento por el calor. La escena más célebre de la película, el descuartizamiento de Lee Sung-ha-xiao mediante 5 caballos, Gu Ma Fen-shi, que ha permanecido como emblema de la estética de la violencia de Chang-che, exigió la construcción de una alta plataforma en el terreno adyacente a los estudios.
La estructura provocó una reacción inmediata y violenta por parte de los habitantes de las aldeas cercanas, convencidos de que el andamiaje había comprometido el feng shui de la zona, a la que atribuyeron una serie de muertes ocurridas entre la población local. Cerca de 100 aldeanos se presentaron en masa a los estudios con azadas, palos y aperos agrícolas, enfrentándose a los igualmente numerosos obreros, carpinteros y especialistas de la Shaw Brothers armados con espadas sin filo, lanzas de madera y picos. La situación estaba próxima a la pelea colectiva cuando Chang-Che intervino personalmente como mediador, logrando contener a su propia gente y convencer a los aldeanos, hasta hacer venir a algunos monjes taoístas que durante varios días practicaron ceremonias rituales para apaciguar el espíritu del lugar. Y solo entonces pudo reanudarse el rodaje. El propio David Chiang ha recordado en múltiples ocasiones que consideraba aquella escena final de muerte extraordinariamente romántica. Es significativo que la versión original del film contuviera un grito durante la secuencia del descuartizamiento, eliminado en la restauración de Celestial Pictures de 2002, probablemente, como anotan los comentaristas chinos, por razones de impacto psicológico sobre el público contemporáneo. El propio Chang-Che expresó a posteriori una valoración poco entusiasta del resultado global de la película, si bien reconoció que la secuencia de la muerte del protagonista había añadido un valor considerable al conjunto. Esta autocrítica del director resulta tanto más significativa cuanto que la película demostró ser un éxito comercial de primer orden. La puesta en escena y los valores de producción. Los 13 hijos del dragón verde se distingue dentro de la producción Shaw Brothers por su extraordinaria ambición visual. Es la primera producción de escala verdaderamente épica firmada por Chang-Che. Los decorados construidos en los estudios de Clearwater Bay en Hong Kong alcanzan dimensiones inusuales para el cine de género de la época, con castillos, fosos, puentes y salones del trono reconstruidos con minucioso trabajo por el director artístico Camber Wang y el decorador de sets Johnson Shao. El recurso masivo a centenares de figurantes en las escenas de batalla confiere a la película una grandiosidad visual que los comentaristas contemporáneos compararon con los filmes épicos hollywoodenses, pese a las dimensiones productivas de un cine que nacía para ser, al menos en sus intenciones comerciales, de serie B. La coreografía de las escenas de combate fue confiada a Lau Kar-leung, que participa en la película también como actor, en el papel del 10º general, Lau Kar-wing y Tong Kai, trío de coreógrafos destinado a marcar profundamente la evolución del cine de acción asiático. La fotografía en formato scope y colores saturados, característica de la estética Shaw, confiere a las imágenes una luminosidad casi pictórica, acentuada por la remasterización celestial de 2002. Un elemento que emerge con nitidez de la crítica china. En particular en los debates de Douban, es la deuda contraída por la película con la tradición de la ópera de Pekín. La estructura de las escenas de combate colectivo retoma conscientemente la técnica del combate en cadena, Chelunzan, del teatro clásico chino, en la que los guerreros se van sucediendo en el enfrentamiento al héroe solitario en secuencia, transponiéndola a una escala visual de masas que pertenece en cambio al cine épico occidental. Este injerto es uno de los elementos más originales de la operación formal de Chang-Che, y explica al menos en parte la peculiar sensación de artificiosidad estilizada que las secuencias de lucha producen en un espectador occidental no habituado a la convención teatral de la que derivan. Vale la pena recordar asimismo que el personaje de Li Kunxiao, Li Sung-ha-xiao en la película, ocupa en la cultura popular china un lugar verdaderamente excepcional. El proverbio tradicional reza que ningún rey supera a Bea Guang, Xiang Yu, ningún general supera a Li Kunxiao, ningún pugilista supera a Yin
situando al protagonista de la película en el Olimpo de los guerreros míticos junto a Lu Bu y Li Yuanba, lo que confiere a su muerte un peso trágico que las fuentes chinas transmiten con una intensidad superior a la de las occidentales. En cuanto a las influencias cinematográficas, se ha señalado puntualmente cómo Chang-Che bebió tanto de la tradición del western americano, visible en la estructura de la secuencia inicial y en las elecciones musicales, como de la épica samurái de Akira Kurosawa, en particular en el manejo de las masas en movimiento y en la construcción de la tensión dramática. Estas influencias son, sin embargo, asimiladas y restituidas a través de una sensibilidad profundamente arraigada en la cultura visual y narrativa china, produciendo un híbrido estilístico que constituye uno de los factores del duradero atractivo de la película. La distribución internacional, circuitos, cortes y versiones. Para comprender la circulación internacional de los 13 hijos del dragón verde es necesario encuadrarla en el sistema distributivo global construido por la Shaw Brothers a lo largo de las décadas. En el apogeo de su poder durante los años 70, la red cinematográfica de los hermanos Shaw contaba con 230 salas diseminadas por todo el sudeste asiático, Hong Kong, Japón, Australia y América del Norte, incluidas Hawái y Canadá, con acuerdos de distribución adicionales con unos 600 exhibidores, convirtiendo a la Shaw Brothers en el mayor distribuidor mundial de películas en lengua china y uno de los más importantes a nivel global en sentido absoluto. Se estima que en los años 70 al menos 1,5 millones de personas veían una película Shaw cada semana en las salas del circuito o en las salas afiliadas. Las películas se producían en versiones diferenciadas para mercados distintos con niveles variables de censura. Se confeccionaban 3 ediciones distintas, la más explícita destinada a Estados Unidos, Europa y Japón, la moderada para Hong Kong y la más suavizada para Singapur y Malasia, donde las normas censoras eran más restrictivas. Los doblajes al inglés eran realizados en Hong Kong por la empresa Axis International de Ted Thomas, bajo contrato con la Shaw Organization Private Limited, para la distribución en las salas de la cadena. La historia de la circulación de la película en Europa Occidental es particularmente instructiva acerca de las manipulaciones a que eran sometidas las películas Shaw. En Italia la película llegó el 14 de abril de 1974, debutando en Turín con el título I 13 figli del Drago Verde, distribuida por la empresa de Salvatore Gianelli, distribuidora de menor rango que la Titanus, que por entonces detentaba los derechos de Bruce Lee. Ello limitó considerablemente su penetración en el mercado italiano, con una circulación fragmentada entre salas menores, emisoras televisivas locales y alguna edición en VHS. La revalorización italiana del film llegó en 2007 con el DVD publicado por Avo Film, edición notable porque conserva, junto al redoblaje contemporáneo, una pista de audio recuperada del antiguo doblaje italiano en soporte VHS, testimonio precioso de la estratificación histórica a través de la cual estas películas llegaron al público peninsular. La versión alemana, distribuida con el título Die 13 Sonne de Gelben Drachen, fue recortada en aproximadamente 30 minutos respecto al original, con la eliminación de numerosas escenas dialogadas consideradas redundantes para el público local. Una reedición posterior fue cortada adicionalmente en otros 13 minutos, y solo en 2005 el público de habla alemana tuvo acceso a una versión más completa. En Holanda el film circuló como de 13 Sonnen van de Hele Draak. En el mercado ibérico y latinoamericano la distribución siguió canales distintos y cronologías variables, como era habitual para el cine de Hong Kong de aquellos años, que llegaba a América Latina frecuentemente a través de intermediarios locales y con retrasos significativos respecto a los estrenos asiáticos y europeos. En Argentina el film está documentado con el título Los 13 hijos del dragón de oro,
leve variación respecto a la denominación difundida en el resto del mundo hispanohablante. En España circuló también como Los Heroicos y más adelante como Los Héroes. Entre los distribuidores activos en el mercado iberohablante figuran, en fases distintas, Manga Films para España, y las sociedades VPS Video y Future Film para otros mercados. La remasterización de Celestial Pictures de 2002 ha representado el momento de inflexión también para el público español y latinoamericano. Apple TV distribuye actualmente la película con pista de audio en español de España, mientras que en diversos mercados latinoamericanos está disponible el doblaje en español neutro o latinoamericano en las principales plataformas digitales. Particularmente interesante es la divergencia estructural entre la copia subtitulada en inglés y la doblada al inglés, que no constituían dos versiones lingüísticas de un mismo montaje, sino dos montajes genuinamente distintos. La copia subtitulada incluía escenas dramáticas y un extenso segmento de danza ausentes de la versión doblada, mientras que la versión doblada contenía secuencias de acción eliminadas de la copia subtitulada. Esta bifurcación, típica de la política distributiva show de los años 70, que adaptaba el ritmo del montaje al perfil esperado del público de cada mercado, reviste un interés relevante para la filología del film. El alcance geográfico de la distribución original se refleja en los títulos con que la película fue conocida en distintos países: Les 13 Fils du Dragon d'Or en Francia, Eiyu Husan Ketsu en Japón, 13 Guerreros en Corea, Eto Budut Geroi en Rusia, en Tailandia con un título de difícil romanización, y Rai Arguol en Gales y Anake Gajramanand en persa. La presencia de un título en lengua galesa y en persa atestigua una capilaridad distributiva que trascendía con mucho los circuitos de la diáspora china, alcanzando mercados culturalmente muy alejados del ámbito original del producto. La revalorización de la película en los mercados occidentales está estrechamente vinculada a la remasterización de Celestial Pictures de 2002, que produjo un DVD, con audio Dolby Digital en mandarín, comentario de audio en inglés de Bey Logan, entrevistas con David Chiang, Lily Lee, Daniel Wu y Paul Fonorov, y subtítulos en inglés, ampliamente distribuido a nivel internacional y recibido con entusiasmo por la crítica especializada anglosajona. La película fue proyectada en el Melbourne International Film Festival en 2004 dentro de una retrospectiva dedicada a los grandes títulos show, marcando una de las escasas apariciones en sala en los circuitos de festivales occidentales. En el mercado norteamericano, la Well Go USA Entertainment distribuyó tanto el DVD como el Blu-ray, en un transfer entrelazado que recibió críticas técnicas por parte de los especialistas, mientras que la edición de referencia absoluta en cuanto a calidad es el Blu-ray de South Studios, con transfer progresivo a 1080p y versión íntegra sin cortes, incluido en la colección de Tilung, David Chiang Collection. La película figura asimismo en la colección Showscope distribuida en Europa por Terracotta Distribution, con ediciones en región B destinadas al mercado británico y continental. En streaming está actualmente disponible en Amazon Prime Video, Google Play, Apple TV y YouTube en varios mercados. La recepción crítica y el legado. La crítica internacional ha acogido la película con valoraciones matizadas. El consenso predominante reconoce en Los 13 Hijos del Dragón Verde el mérito de haber fijado un nuevo estándar productivo para la Shaw Brothers y de representar el punto de partida fundamental para la célebre asociación entre Chang-Che, David Chiang y Tilung, que en el transcurso de los años 70 generaría algunos de los títulos más importantes del cine hongkonés. Al mismo tiempo, diversos críticos han señalado algunas debilidades estructurales. La multiplicidad de personajes, 13 hermanos más la corte y los antagonistas, dificulta la identificación emocional,
el ritmo se ralentiza en algunos tramos de la larga duración de más de 2 horas. La asociación entre Chiang y Ti Lung, aún incipiente en este filme, carece de la cohesión que alcanzará en trabajos posteriores. Empire Online otorgó a la película 4 estrellas sobre 5, calificándola de visión imprescindible pese a alguna irregularidad en el ritmo. El portal Far East Films la incluyó entre las obras representativas, aunque no entre las cimas absolutas del director. Contemplada a más de medio siglo de su realización, Los 13 hijos del dragón verde mantiene una vitalidad visual que trasciende los límites del género. Su lugar en la historia del cine no se agota en el nicho del Kung Fu Movie. Representa un nudo fundamental en la construcción de una estética cinematográfica específicamente hongkonesa, capaz de dialogar con las grandes tradiciones del cine mundial permaneciendo arraigada en su propia cultura de origen.